Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Con la muerte de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, quien nació en 1936, se pone fin a un grupo extraordinario de autores que desde Latinoamérica impactaron en el universo de las letras, ganando además con absoluta justicia la inmortalidad artística. Lo que sucederá a modo de homenaje es que se intentará el señalamiento de algunas razones válidas para valorar positivamente su obra. Se ha invitado a Marcelo Áñez Mayer, quien más allá de cualquier otro título o cualidad que se le pueda reconocer, es un gran admirador, reflexivo además de Mario Vargas Llosa, y él se ocupará de hablar sobre lo que muchos consideran su gran obra maestra, La Guerra del Fin del Mundo, publicada el año 1981. Entonces Marcelo se va a ocupar de eso y más adelante tendremos también la dicha de escuchar a Gonzalo Fernández Delgadillo, quien asumirá la misión muy grata de hablar acerca de dos volúmenes que dejan constancia de la pasión reflexiva en el mundo del ensayo de Vargas Llosa. Está La civilización del espectáculo y por otro lado ese gran volumen que se llama El lenguaje de la pasión. Así que comenzamos con Marcelo. No fue tan difícil elegir un libro de Vargas Llosa porque cuando yo leí esta novela me deslumbró y posteriormente me sorprendió el hecho de que Vargas Llosa consideraba que esta era una de sus mejores novelas o la mejor novela que él había escrito. Él también lo llegó a decir. Una de las razones por la que me parece que es importante esta novela es que es como una gran obra literaria, tiene muchas capas, cada uno puede encontrar en ella algo que le va a gustar, son muchas historias en simultáneo. Y yo la pregunta que trataba de responderme era si me desafiaran a contar en una versión de Twitter de qué se trata esta novela. Realmente es un desafío muy grande, pero sí tengo la respuesta y se las voy a dar al final. Y lo que yo persigo en esta conversación es que ustedes salgan con ganas de leer esta novela. Lo vale. La historia que hay detrás de la novela, La Guerra del Fin del Mundo, es una historia que a mí me atrapó porque yo mayormente soy un lector de historia más que de ficción. Y lo que hay detrás de esta novela es justamente una crónica histórica de guerra. Esa crónica se llama Os Sertões. Como dice el portugués y ustedes se podrán imaginar, es una novela del Brasil, es una novela brasilera. Y esta novela, escrita por un intelectual brasileño que se llama Euclides da Cunha, se publicó por primera vez en 1912 en Brasil. Aquí cabe también un comentario, ¿no? Ustedes saben que cada país tiene una obra maestra de la cual se enorgullece. Digamos que para España es Don Quijote, para Inglaterra puede ser cualquiera de las grandes obras de Shakespeare, y para el Brasil el gran libro es este. Este es el que se conoce más y el que más se exporta y con el que más se identifica la cultura brasilera. ¿De qué se trata Os Sertões? Para quienes hablan portugués, sertão es desierto, básicamente. Y este libro, que fue escrito justamente por este intelectual que sale ahora en su imagen, se llama Euclides da Cunha, es una crónica de guerra. Es una crónica de una guerra civil que hubo en Brasil entre los años 1897 y 1898, es decir, al final del siglo XIX. Y esta guerra estaba ubicada en un lugar que se llama, una comunidad que se llama Belo Monte, que está en el estado de Bahía. Para quienes les gusta la geografía, Google Maps, Bahía está bien arriba, al norte. De hecho, por ahí era el puerto de entrada de los esclavos en la época en que Brasil era esclavista. Y Bahía es uno de los estados más pobres, es un estado seco, tiene una gran población descendiente de africanos, y es un desierto básicamente, ¿no? Entonces, ahí en Belo Monte hay una población más pequeña que se llama Canudos, con N. Entonces, Canudos fue la guerra en Brasil que inspiró a Vargas Llosa.
a Euclides de Acuña primero y después a Vargas Llosa. Entonces, hay un escrito de Vargas Llosa que yo recién descubrí, que se llama La realidad de un escritor. Y en ese escrito, Vargas Llosa cuenta cómo fue la confección de la novela La guerra del fin del mundo. Es como hoy en día uno ve en Netflix, ¿no? el The Making of, ¿no? Cómo se hizo la novela y por qué. Entonces, una de las razones que a él le llamó tanto la atención, que lo sorprendió tanto de Ocertoes, fue que él decía, ¿cómo es posible que los intelectuales del Brasil, que eran en ese momento gente culta, que había viajado, que conocía otros países, que era una gente informada, hayan malinterpretado de tal manera de qué se trató la guerra de Canudos? Eso fue lo que él le llamó profundamente la atención y era el gran tema que a él, al Vargas Llosa de 1970, le interesaba en ese momento. ¿Cómo era posible que los intelectuales que son tan inteligentes, tan informados, hayan errado en la interpretación de lo que fue la guerra de Canudos? Pero él mismo se responde, Vargas Llosa mismo se responde, y él dice justamente de que muchas veces el intelectual tiene un sesgo ideológico que básicamente es como si a ustedes le pongan unas gafas oscuras y no puede ver nada de lo que tiene en las narices. Hay una frase que le atribuyen a Orwell, que no fue textualmente así dicha, pero el sentido es correcto, que él dice que hay cosas tan estúpidas que solo un intelectual puede creerlas. Hay cosas tan estúpidas que solo un intelectual puede creerlas. Entonces, algo así es lo que a Vargas Llosa le chocó, digamos, de esta novela, y era que los intelectuales, por el sesgo ideológico que tienen, por todos los libros que han leído, por toda digamos, justamente el condicionamiento ideológico, a veces no pueden ver lo que tienen frente a sus narices. Entonces, esa es un poco la razón por la que lo impresionó. Ahora voy a entrar un poquito en lo que fue la rebelión de Canudos. Esta rebelión hay que entenderla como la de la gente más pobre del Brasil. Fue una rebelión de los desarrapados, realmente de la gente a la que nadie le daba importancia, a la que tenía abandonada justamente el resto de la sociedad. Y para situarnos en el Brasil de finales del siglo XIX, es importante entender que Brasil estaba saliendo del imperio y recién estaba haciendo una república. Y la élite brasilera se sentía muy orgullosa de dejar de ser imperio y salir de la república. Solamente para como una notita histórica por si les interesa, es una cosa muy curiosa el imperio del Brasil. El imperio del Brasil se creó en gran parte porque la Revolución Francesa, que decapitaba a la aristocracia, se extendió por Europa el temor, y la corte de Portugal se trasladó a su colonia. Eso es un hecho realmente inédito, digamos, en la historia yo no conozco otro. En 1888 toda la corte de Portugal se fue al Brasil, que era su colonia más importante, y se asentó ahí, y desde ese momento Brasil fue un imperio, ¿no? Pero en 1888 hubo una revolución relativamente pacífica y Brasil empezó a ser una república. La élite, otra vez, se sentía sumamente orgullosa de la república, que consideraba una forma de organización moderna, laica, esto es muy importante, laica, y en Canudos eso se interpretó, la gente más pobre lo interpretó, como la llegada del anticristo. Para la gente de Canudos, y para su principal líder, que era Antonio Maciel, que se llamaba Antonio Maciel, pero era conocido como el consejero o conselheiro en portugués, la llegada de la República era básicamente la llegada del anticristo. Y ellos creían que en 1900 el mundo se iba a acabar y que el matrimonio civil, por ejemplo, era una ley natural, una ley del perro, le decían ellos, y que su deber era combatir en esos días del apocalipsis hasta la muerte a la República. Y curiosamente del otro lado, del lado de la República, pasaba algo súper extraño. Desde Río de Janeiro, que era la capital de Brasil en ese momento, Río de Janeiro fue capital del Brasil hasta 1960 más o menos, pero en ese momento era Río de Janeiro, ellos consideraban que como el imperio había terminado y el imperio comerciaba con Inglaterra y la República quería comerciar con un naciente Estados Unidos,
consideraban que Inglaterra necesariamente tenía que estar metida en esa revuelta. Entonces ellos creían que no era una revolución de pobres, sino que Inglaterra y los intereses ingleses estaban detrás de eso y su misión era aplastar a esa revolución para salvar la república. Entonces eso fue lo que pasó. Y algo que a mí me interesó mucho, obviamente yo esto que le estoy contando de manera resumida lo he investigado a lo largo de varios años. Y cuando iba al Brasil compré la novela Ocertoes y la vida de Euclides da Cunha para entender un poco más. Y cuando yo leí la crónica de guerra original, digamos, la de Euclides da Cunha, me llamó la atención que Vargas Llosa no hubiera utilizado la descripción que hacía Euclides da Cunha del líder de la revuelta de Canudos. Y Vargas Llosa lo explica. Él dice, yo quería que el lector de la guerra del fin del mundo, viese al consejero como lo veían los apóstoles que él tenía, los seguidores, y lo veían básicamente como un profeta, como seguramente la gente en su momento en Nazaret vio a Jesús. Ellos creían que él hacía milagros, era un santo para ellos, y yo copié textualmente algunas palabras que pone en la novela, en donde este hombre tenía una forma de hablar sencilla para la gente humilde, para la gente pobre, que le llegaba al corazón. Era un asceta quiere decir que no vivía con lujo, sino pobremente, iba de pueblo en pueblo, dormía en el piso. Cuando llegaba a un pueblo se dedicaba a arreglar las iglesias con el concurso de los demás pobladores, a arreglar los cementerios, y después predicaba dándoles consejos sencillos para la vida, consejos de sabiduría para enfrentar la dureza de la vida de ese momento. Y de esa manera la gente lo creía un santo, y creían que hacía milagros. Entonces estalla esta revuelta y pasa algo raro, porque cuando pasa esto empieza la revuelta de Canudos, la República, como yo les decía, se pone muy nerviosa con esto y empieza justamente a mandar expediciones militares. Entonces, en la guerra de Canudos, desde la República se mandaron en total 4 expediciones militares. La primera se la mandó desde Bahía, porque se subestimó y dijo una revuelta de unos muertos de hambre y mandaron a un batallón policial. Y para sorpresa de todos, esa partida policial fue aplastada por los rebeldes de Canudos, lo vencieron. Entonces, la gente se preguntó qué estaría pasando, empezó a cobrar fuerza la teoría de que Inglaterra estaba detrás de eso y mandaron una segunda. Esa segunda ya fue un batallón, digámoslo así, del ejército y también fue derrotado. Una de las cosas interesantes que se cuenta en la novela es este poder místico del consejero que convertía a los delincuentes, a los criminales, los convertía, ¿no? Incluso en la novela hay un pasaje muy bonito donde había un criminal brasilero que se llamaba João Satán, que es como decir Juan Diablo. Imagínense cómo sería malo para que le digan eso. Entonces él le dice, de ahora en adelante te vas a llamar Abad, ¿no? João Abad, João Valle en portugués. Entonces, estos criminales organizan la defensa de Canudos y derrotan primero a esta partida policial mandada de Bahía, después a un batallón de mandados de Brasil, desde la República, es decir, desde la capital de Río. Y hay una tercera, porque ya se empieza a asustar la República, y entonces convoca al que en ese momento era su héroe militar más importante, que se llamaba Moreira César. Eso fue ya una cosa muy grande, ya era un ejército completo, muy importante, una columna principal del ejército brasilero, y va para allá a aplastar a la rebelión de Canudos. Pero sucedió lo impensable, que no solo lo derrotaron, sino que lo mataron a Moreira César, y lo mataron al segundo de Moreira César, que se llamaba el coronel Tamarindo, y le cortaron la cabeza a todo su estado mayor y a mucha gente, y las cabezas las pusieron, digamos, en la vereda del camino para que generara obviamente temor en quien pudiera venir más adelante. Ahí ya fue la histeria total, ¿no? La histeria total, y ahí se avivó, se azuzó, creció la teoría de que realmente Inglaterra tenía que estar metida en la revolución de Canudos porque no había otra forma que gente tan pobre pudiera estar venciendo a la República. En ese momento había un presidente que se llama el presidente Prudente de Moraes que retornó y dijo esto no puede pasar y lo mandó a su ministro de la guerra, que se llamaba Bittencourt, me parece,
para que organice realmente ya una guerra. Eso ya era una guerra civil. Entonces ahí mandan de verdad la cuarta expedición militar. Y en esa cuarta expedición militar es donde va justamente Euclides de Acuña como un reportero de guerra. Él está asimilado al Estado Mayor de la cuarta expedición y llegan. Entonces llegan ahí y en ese momento la aplastan, es decir, ya vence la República, ya realmente liquidan a esta rebelión de Canudos. Esa es una foto real y decía ahí Euclides de Acuña en el original que fue una victoria en donde se efectuó el saqueo más pobre que se podía ver. Ustedes saben que siempre en las victorias los soldados saquean, pues, ¿no? Entonces, este fue el saqueo más pobre porque era gente pura, gente muy pobre. Y lo único de valor que encontraron eran papeles, cartas, escritos, y una estrofa era esa, ¿no? Donde dice básicamente que el anticristo nació para gobernar Brasil, pero el consejero nació para librarlos de él. Ellos veían al consejero como un líder espiritual en la tierra. Recuerden lo que les comentaba hace un momentito de que ellos creían que el mundo se acababa en 1900, que la república era el anticristo y que tenían que luchar hasta la muerte en esos días apocalípticos. Entonces, ese es el final de la aventura de Canudos, de la rebelión de Canudos. Pero ahí surge, cuando aplastan a Canudos, surge la conversión de Euclides de Acuña, digámoslo así, porque en el original, en Ocertoes y también en La Guerra del Fin del Mundo, se muestra también una mutación del intelectual. Él marcha con la cuarta expedición militar yendo a derrotar a Inglaterra. Y cuando llegan, se da cuenta que fue todo un error, que estaban masacrando a gente pobre, que vivía en un misticismo religioso, y él ahí entra en una especie de dilema y después escribe el libro casi como una denuncia de la incomprensión y del crimen que había cometido la República con la gente más pobre del Brasil. De hecho, lo dice también Euclides de Acuña, de que Canudos no se rindió, peleó hasta el final, y dice al final era 2 hombres, un viejo y un peladito. El aplastamiento de la rebelión fue súper cruel en el sentido de que degollaron a un montón de gente, violaron a mujeres, a los niños los daban en adopción con la gente del ejército. Entonces fue realmente una tragedia. Y ahí yo lo que quería era justamente plantearles lo que a mí me parece más interesante de la novela, que como les decía, son varias capas literarias, es difícil decir se trata solo de esto, pero sí, después de haberla leído, procesado durante varios años, digamos, a mí me parece que la novela, el gran impacto que tiene, más allá de la maestría de Vargas Llosa, porque realmente es una obra maestra, es que habla de una cosa que incluso pudiera ser actual, y es que en un mismo país uno pudiera creer que las cosas son uniformes, digamos, pero lo cierto es que hay bolsones dentro de ese país que viven anclados en 1950, otros en el siglo XIX, otros están en el siglo XXI, y hay veces que la comunicación entre esos bolsones culturales, sociopolíticos, son muy difíciles de comunicarse entre sí. Y uno pudiera decir, bueno, claro, eso es comprensible porque en el siglo XIX no había medios de comunicación, no había WhatsApp, no había Internet, pero lo cierto es que en Brasil había telégrafo. Entonces el telégrafo hacía de ida y vuelta de las noticias y eso se imprimía en los periódicos, y a su manera no se le puede atribuir a la falta de medios de comunicación. Y si quieren, forzando un poquito las cosas, uno pudiera decir que hoy en día también nosotros, con toda la comunicación, hipercomunicación que tenemos, hay ciertas áreas del país, de nuestro país, digamos, que viven en el siglo XIX y otros que están en el XX y otros que están en el XXI. ¿Qué puede tener en común alguien, jóvenes como ustedes, que se han criado toda su vida en Achacachi, con gente que se ha criado en Las Palmas? ¿Cuál es la visión del mundo que tienen? ¿Qué representa para ellos Donald Trump? ¿Qué representa para ellos el Papa? Entonces las visiones son diferentes, digamos. Entonces no es que hayan cambiado tanto. Entonces yo para tratar de ir concluyendo, quiero decir que la Guerra del Fin del Mundo, insisto, es una obra maestra que tiene muchas capas literarias, que está construida con la genialidad de Vargas Llosa.
Y si a mí me forzaran a resumirlo en de qué se trata, yo diría que es la historia de un gran malentendido. Es la historia de un malentendido, porque para la gente de Canudos, la gente más pobre, la república era el anticristo y ellos vivían tiempos apocalípticos que se iba a acabar y era un honor morir en batalla para ir al cielo. Y para la gente de Río de Janeiro, que era la capital de Brasil, la élite militar, política, intelectual, empresarial, la rebelión de Canudos era una insurrección contra la república financiada y orquestada por Inglaterra. Entonces, es por eso que yo veo esta novela tan hermosa, tan compleja, cuyo tema me parece que es ese, es la historia de un gran malentendido. Y como les decía, yo espero, por lo menos a algunos de ustedes, haberles despertado el deseo de leer esta novela, y yo con eso termino. Muchas gracias. Señoras, señores, buenas noches. Cuando allá por el 412 a.C., lámpara en mano, se preguntó, ¿dónde está el hombre virtuoso? Y es precisamente el virtuosismo en el lenguaje que trascendió a Mario Vargas Llosa lo que nos convoca a este conversatorio, como así también aproximarnos a una personalidad tanto aclamada como criticada, con aciertos, triunfos, como también con hierros y fracasos. Trataré, haciendo una analogía con la sinapsis, que se conectan unas con otras, realizar la conexión entre pensamientos, perspectivas y temas que tienen que ver con la obra, con el acto creativo, con el hombre y el legado de Mario Vargas Llosa. Este breve ensayo lo he titulado El legado de un escritor son sus lectores. El acto creativo. Su obra prolífica muestra un corpus creativo que los críticos y expertos alrededor del mundo analizarán con el rigor tanto literario, filológico, filosófico, como así también desde la subjetividad de los lectores curiosos, en los que la identificación con alguna de sus novelas, ensayos y artículos tendrá que ver más con las circunstancias propias que despiertan pasiones en cada uno. Parte del boom latinoamericano, que fue un fenómeno literario y editorial que surgió en las décadas del 60 y 70, donde las obras de autores latinoamericanos jóvenes fueron ampliamente distribuidas y reconocidas a nivel internacional. Autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, entre otros, alcanzaron la fama mundial con sus novelas, marcando un antes y un después en la literatura latinoamericana. Un flash. En su última estancia en Lima, suena el cajón peruano y el punteo de la guitarra emociona a Vargas Llosa junto a sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana. Se deleitan de un vals criollo cantado por Chabuca Granda. Es el baile lúdico de la inteligencia con el arte, ambos productos creativos. ¿Cómo crea un artista? ¿Cómo escribe una obra un escritor? Vargas Llosa dio algunas pistas en su novela Cartas a un joven novelista, donde la estructura, razón y pasión se amalgaman y, sin embargo, la concepción de una obra de arte es un proceso único e impenetrable. Es imposible sorprender el secreto del acto de crear, que seguirá siendo un misterio. Puesto que estamos impedidos de compartir con el escritor su acto de creación, lo único que nos queda por hacer es tratar de revivirlo en la imaginación, tratar de sentirlo. La idea de que se necesitan 10.000 horas de práctica para lograr la maestría en un área, popularizada por Malcolm Gladwell en su libro Outliers, se basa en estudios como el que se realizó con violinistas en la Academia de Música de Berlín. En el caso de Vargas Llosa, en su obra exceden superlativamente las 10.000 horas, quien en una entrevista para la BBC dijo que tiene la necesidad de trabajar en su obra los 7 días de la semana, escribiendo en su estudio, biblioteca o en el avión, pero no dejar nunca de escribir. Si dejaba de hacerlo, sentía que se traicionaba. Cada genio tiene su inicio. Lo tuvieron los Beatles en bares de Hamburgo mucho antes al gran estrellato. Lo tuvo Messi en las inferiores de Newell's y en la Masía. Y el potencial talento de Vargas Llosa las fue cultivando en el Valle de Cochabamba, lo que llamaba el paraíso dorado de la infancia. Arropado por el cuidado y amor familiar, dotaron al Varguitas de las bases en lectoescritura, pero sobre todo de unas condiciones para crear y recrear realidades desde la niñez.
experiencias que narra espléndidamente el autor en un texto publicado en El Juguete Rabioso 2001. Lo cito textualmente. De lo único que estoy absolutamente cierto es de que en esos primeros años de infancia vividos en la gran casona de la calle Ladislao Cabrera de Cochabamba, a la sombra de esa familia frondosa, poco menos que bíblica, que presidían los abuelos, las primeras historias fabuladas que leí en libros y revistas infantiles, las que me traían Navidades el Niño Dios, o me regalaban en mi cumpleaños, o compraba con mis propinas dominicales, despertaron en mí la vocación de escribidor de historias, que iría determinando mi manera de vivir y sometiéndome a su dichosa servidumbre. De algún modo discreto y remoto, ellas siguen atizando mis sueños. La obra y el hombre discurren en mundos paralelos. Los puentes entre esos mundos podrían ser lo que llamaba Octavio Paz el lenguaje de la pasión. La pasión con la que arremete en sus novelas Vargas Llosa y el énfasis en la razón y espíritu crítico en sus ensayos. Como señala José Antonio Marina, el ingenio manifiesta este activismo con una inagotable producción. La fecundidad ha de acompañarle siempre. Posee una psicología de surtidor que se vive como chorro incesante, cabrillando bajo el sol, impulsada por una ola de vitalidad. La inteligencia viste al universo de significados proliferantes, golpea realidades con realidades para hacerlas soltar chispas. Pone en danza todas las cosas, convirtiendo el mundo en un dorado avispero de imágenes e ideas. Platón definió la retórica como la capacidad de compararlo todo con todo. Era el arte del sofista, el presti razonador. Semejante riqueza produce euforia porque arranca al mundo de su modorra, al hacer estallar su monótona identidad, nos dice Marina. Y es cierto, los ingeniosos no pueden callarse porque tienen demasiadas cosas que decir. El ingenio es un proyecto existencial, una figura de existencia humana, completa, sistemática. Está claro que el ingenioso se rebela contra una realidad que le parece aburrida y coactiva. Todo lo cotidiano es mucho y feo, escribió Quevedo, y Séneca lo contó en un espléndido texto. ¿Hasta cuándo las mismas cosas? Vargas Llosa arremetió en cada obra, creando historias y personajes. Ante la pregunta de Benjamín Prado en el auditorio de Manuel de Falla, Granada, 2011, decía que uno escribe para que los lectores puedan tener las vidas que no se resignan a no tener. Es la gran función de la literatura. De alguna manera incorporamos a nuestra vida las experiencias, lo que no hubiéramos podido tener en la realidad a través del hechizo y la imaginación. Podemos ser el Quijote, el lobo estepario o Madame Bovary. La cultura como entretenimiento, la tesis de la civilización del espectáculo. Mario Vargas Llosa sostiene en La civilización del espectáculo que la cultura ha sido vaciada de contenido reflexivo y transformada en un producto de entretenimiento destinado al consumo superficial. Lo que anteriormente se consideraba cultura, arte, filosofía, literatura, pensamiento crítico, ha cedido a espacio, a expresiones ligeras, cuyo principal valor radica en su capacidad de divertir. ¿De qué trata este ensayo publicado en 2012? La civilización del espectáculo, Vargas Llosa sostiene que vivimos en una época en que la cultura ha perdido su profundidad crítica y su función formativa para convertirse en un mero entretenimiento superficial. Denuncia que el culto a la diversión ha sustituido a la reflexión y que los valores tradicionales del arte, la filosofía, la política y la moral han sido arrinconados en favor del espectáculo y la inmediatez. El autor advierte que esta transformación tiene consecuencias graves para la democracia, la libertad individual y la calidad del pensamiento. ¿Cuáles son las ideas principales del ensayo? El triunfo del entretenimiento sobre el pensamiento, la devaluación de las humanidades, el papel de los medios y las redes sociales, el culto a lo políticamente correcto, la cultura del escándalo y las consecuencias políticas y morales. ¿Cuál es la postura del autor ante esto? Vargas Llosa adopta una postura nostálgica y crítica defendiendo una visión de la cultura como un espacio de formación moral e intelectual. Reivindica el papel del arte como cuestionador del poder, del pensamiento filosófico como necesidad humana y de la literatura como una ventana hacia realidades más complejas. ¿Qué tiene que ver esto con las redes sociales y la banalización cultural?
El planteamiento de Vargas Llosa se vuelve aún más pertinente al considerar el papel que juegan actualmente las redes sociales. Plataformas como Instagram, TikTok, están estructuradas para maximizar la atención inmediata, priorizando la imagen, la viralidad y la emotividad sobre la argumentación y la profundidad. Lo que se comparte tiende a estar condicionado por su potencial de generar reacciones instantáneas, más que por su valor cognitivo-cultural, nos dice Carr el 2010. Desde esta perspectiva, las redes sociales pueden entenderse como el escenario contemporáneo de la civilización del espectáculo. La figura del influencer reemplaza la del intelectual. Los debates públicos se reducen a eslóganes, memes y polémicas de corta duración. En línea con lo que advertía Vargas Llosa, la cultura digital se convierte en un producto descartable, moldeado por los algoritmos y las demandas del mercado del entretenimiento. Intelegir la realidad es lo que hizo Mario Vargas Llosa en su ensayo La civilización del espectáculo. Para poder captarla, comprender esta realidad desde una perspectiva intelectual, este libro es tan actual como hace 13 años. Abro comillas y lo cito textual. La patética confesión de la doctora Katherine Hayles, profesora de literatura de la Universidad de Duke: ya no puedo conseguir que mis alumnos lean libros enteros. Esos alumnos no tienen la culpa de ser ahora incapaces de leer La Guerra y la Paz o El Quijote, acostumbrados a picotear información en sus computadoras sin tener necesidad de hacer prolongados esfuerzos de concentración. Han ido perdiendo el hábito y hasta la facultad de hacerlo y han sido condicionados para contentarse en ese mariposeo cognitivo a que los acostumbra la red, con sus infinitas conexiones y saltos hacia añadidos y complementos, de modo que han quedado en cierta forma vacunados contra el tipo de atención, reflexión, paciencia y prolongado abandono a aquello que se lee y que es la única manera de leer, gozando la gran literatura. Pero no creo que sea solo la literatura a la que el Internet vuelve superflua. Toda obra de creación gratuita no subordinada a la utilización pragmática queda fuera del tipo de conocimiento y cultura que propicia la web. Sin duda que ésta almacenará con facilidad a Proust, Homero, Popper y Platón, pero difícilmente sus obras tendrán muchos lectores. ¿Para qué tomarse el trabajo de leerlas si en Google puedo encontrar síntesis sencillas, claras y amenas de lo que inventaron en esos farragosos librotes que leían lectores prehistóricos? Esta transformación, según el autor, tiene implicaciones éticas y políticas profundas. La banalización de las artes y la literatura, el triunfo del periodismo amarillista y la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea. La idea temeraria de convertir en bien supremo nuestra natural propensión a divertirnos. Esta trivialización del discurso público debilita la democracia, pues impide el debate razonado y convierte los espacios informativos en escenarios de espectáculo. En ese sentido, Vargas Llosa advierte que la sociedad contemporánea corre el riesgo de empobrecerse. Pero volviendo a lo que él también dice, menciona en La civilización del espectáculo, quiero relacionar con otras obras y con otros productos que son importantes, ¿no? Si hablamos de la cultura, están las artes que la nutren. Entre estas, por ejemplo, la pintura y la música. Fue, por ejemplo, la pintura icónica del expresionismo, El grito de Edvard Munch, que en 1893 representaba esa angustia y la desesperación en el paisaje que refleja el sufrimiento y la ansiedad del humano. ¿No es hoy acaso la mayor cantidad de trastornos psíquicos que atestan los consultorios psicológicos? En 1934, Enrique Santos Discépolo, en su tango Cambalache, también plantea una crítica mordaz a la realidad social de la impostura y del atropello a la razón. Pero volviendo a los libros, hay 3 autores que bien podrían ampliar la interpretación sobre el análisis de Vargas Llosa y viceversa. Vargas Llosa, servirles a ellos. Uno es el politólogo italiano Giovanni Sartori con su libro Homo Videns, la primacía de la imagen. Sartori argumenta que la televisión ha desbancado a la palabra como principal vehículo de comunicación y ha creado una cultura donde la imagen tiene prioridad sobre la información y el razonamiento. El otro autor es el franco-boliviano Bruno Patino, que en su libro La civilización de la memoria de pez, pequeño tratado sobre el mercado de la atención,
señala, basado en estudios, que son 9 segundos, sí, 9 segundos en promedio, a lo que ha quedado reducida nuestra capacidad de atención en el mundo contemporáneo. Somos una sociedad incapaz de mantener la concentración más allá de la excitación inmediata. No es exagerado para nada entonces el título de estupidemia que Marco Aurelio de Negri coloca uno de sus capítulos en su libro Sexo, Amor y otros placeres de la lengua, en el cual indica que fue Josefina Barrón quien creó ese neologismo para explicar que la estupidemia es una epidemia de la estupidez que afecta a un número importante de personas. Lo peor, que sigue aumentando y por consiguiente ya no sería propio hablar de una epidemia de estupidez, sino de una pandemia, es decir, de una enfermedad epidémica que se entiende incontenible, que se extiende incontenible por regiones, países y continentes, lo cual es muy preocupante habida cuenta de que la estupidez, como decía Jean-Paul Sartre, mentor de Vargas Llosa, es opresiva y es la mejor arma que tiene el sistema para mantener sojuzgada a la gente y para que ésta no piense. El hombre, rasgos psicológicos y perfil creativo del autor. Aproximarnos al hombre es adentrarnos en los laberintos de la contradicción, de lo posible y lo imposible, de las líneas delgadas entre el deseo y la razón. Las teorías de la psiquis nos hablarán y trazarán rutas para poder interpretarnos desde la sinapsis, emociones y conductas. Por tanto, Vargas Llosa puede ser tan alabado desde la producción intelectual como criticado por alguna de sus facetas personales, como el casamiento con su tía política, luego con su prima hermana, de quien se separó para ir con la socialité Isabel Preisler, el puñete a García Márquez o el apoyo a políticos cuestionados como Toledo y Humala. Muy cierto, su literatura fue comprometida y también lo fue en cuanto a tomar partido y no ser políticamente correcto. También muestra su faceta de la transformación. Cambiar es de sabios, se dice, y él lo fue cuando dejó de abrazar el marxismo, cuestionarse y proclamarse liberal. Despertó pasiones y también un sentimiento anti-vargasllosiano, como las críticas de Marco Aurelio de Negri, quien critica su todismo, es decir, que Vargas Llosa también era director de cine, dramaturgo, actor de teatro, jurado de Miss Universo. La opinión de Jorge Luis Borges, refiriéndose a Vargas Llosa como el peruano de la inmobiliaria, cuando fue Vargas Llosa en una entrevista de 1981 que criticó la modestia de la casa de Borges. También César Hildebrand y Aldo Mariátegui hablan de Vargas Llosa como un pésimo político, quien cedió a la frivolidad, no perdonaba, era orgulloso. Y Jaime Bailey, autor de Los Genios y cercano en una época a la familia de Vargas Llosa, también fue crítico con el escritor peruano en su columna Cabrones de mala entraña. Dice en su biliosa columna, se ha nombrado presidente moral del mundo y Dalai Lama del liberalismo global, predicador de la virtud y sabiduría, tan leal como el cuervo y la hiena. Aproximaciones a los rasgos psicológicos de Mario Vargas Llosa. Es un pensador riguroso, curioso e incansable lector. Muestra una obsesión por la verdad, la libertad y la cultura, lo que se refleja en ensayos como La civilización del espectáculo. Tiene una tendencia a analizar críticamente la sociedad, el poder y la literatura. Hay una autonomía y rebeldía intelectual, no se conforma con las ideologías cerradas. Ha pasado del marxismo juvenil al liberalismo, siempre de forma argumentada. Defiende con firmeza sus ideas, incluso si son polémicas, lo que muestra una personalidad independiente y confrontacional en el plano intelectual. Perfeccionismo, cuida obsesivamente el estilo y estructura de sus obras. Reescribe muchas veces su texto, lo que denota autoexigencia y búsqueda de excelencia. Pasión por la libertad tanto política como individual, es un tema constante en su vida y obra. Esto se conecta con una necesidad psicológica de autonomía y resistencia a la opresión, ya sea política, moral o religiosa. Compromiso con la realidad. Aunque ha escrito novelas con elementos fantásticos, siempre vuelve al análisis de la realidad latinoamericana. Posee una mentalidad observadora y comprometida con fuerte sentido del deber como escritor público. El orgullo y sensibilidad al juicio público. Es susceptible a las críticas, sobre todo cuando se trata de su obra o posición ideológica. Esto puede revelar cierta necesidad de reconocimiento y una personalidad orgullosa, aunque contenida. La crítica cultural de Vargas Llosa también puede entenderse desde su perfil psicológico.
Diversos estudios en psicología de la personalidad han identificado que las personas creativas suelen presentar un alto nivel de apertura a la experiencia, características que se relacionan con la curiosidad, la imaginación y la sensibilidad estética, como nos plantea McRae en 1994, Face el 98. Vargas Llosa, como escritor prolífico, ensayista, dramaturgo y periodista, encarna estos rasgos con claridad. El legado, la creatividad y resistencia simbólica. Su obra como lo tangible y el pensamiento de sus lectores como lo inmanente que perdurará, seguramente como las grandes obras que trascienden a su tiempo, o quizás no, como él mismo realizaba esa crítica en La civilización del espectáculo. La creatividad, según Kaufman y Stenberg, 2010, no solo implica originalidad, sino también la capacidad de producir ideas valiosas y adaptativas en contextos complejos. Desde esta perspectiva, la obra crítica de Vargas Llosa representa un ejercicio de creatividad cultural. En lugar de adaptarse pasivamente al nuevo paradigma digital, el autor propone una reflexión incómoda que desafía los valores dominantes y reclama una renovación del papel de la cultura como espacio de formación crítica. La experiencia personal. Lo leí en el lejano 1988, en Oruro, en una librería que mi papá fundó como librería Altiplano, con el lema en el letrero, una voluntad para difundir la cultura. Y recuerdo cómo llegaron las cajas de la editorial Planeta de Argentina con varios títulos, uno de ellos, La Casa Verde. Lo leía hasta que un lector lo compraba y desapareciera de la vitrina. Posteriormente, en Sucre, leí su libro El lenguaje de la pasión, que compila sus artículos de piedra de toque. Despertó gran interés cómo abordó su visita a Jamaica y la casa de Bob Marley, o su visita al Carnaval de Río y despertar en las calles con ese olor seminal, producto de la orgía y el exceso. Claro que sí, Vargas Llosa sabía cargar las tintas. Pero fue en Granada, 2011, cuando lo pude ver en persona en el Auditorio Manuel de Falla como parte central del Festival Internacional de la Poesía. Vale como anécdota que también yo caí en La civilización del espectáculo, porque fui por Vargas Llosa, pero con quien pude sacarme la foto fue con Joaquín Sabina y el gran poeta boliviano Eduardo Mitre. Era prácticamente imposible llegar a Vargas Llosa por el grupo de gente y séquito que lo acompañaba y resguardaba. Pero me queda ese sonoro aplauso cuando entro al teatro y cuando terminó el diálogo con Benjamín Prado. La gente prácticamente lo aclamaba y fueron sus respuestas muy a su estilo, profundas y también sarcásticas. Recordó a Cochabamba, citó a Balzac, diciendo las novelas son la historia privada de las naciones. Y enfatizo que se escribe para vivir aquellas vidas que no podemos vivir en la realidad. Aunque, como él decía, escribir es también una forma de leer, diríamos que sus amoríos rocambolescos, viajes a distintas partes del mundo, posibilitaron en los lectores ese efecto que deja la piedra de toque. Ya no solamente convertir cualquier metal en oro puro. El metal, en sus ensayos, podían ser las diversas realidades, y el oro puro, la hondura y creatividad con que las abordaba. Si somos los caminos que recorrimos, los amores que tuvimos y los libros que leímos, la piedra de toque tuvo su efecto Vargas Llosiano. Después de leer sus obras, ya no somos los mismos. Gracias. Bueno, muchas gracias. La sesión ha sido grabada y va a estar en las plataformas digitales de la UPSA.